Lo primero que quiero comenzar diciendo es que Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Dios quiere manifestar su gloria en tu familia. Dios quiere manifestar su gloria en tu casa. Dios quiere manifestar su gloria en tu trabajo. Dios quiere manifestar su gloria en esta iglesia, en esta casa. Y Dios quiere manifestar su gloria en esta nación. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana? ¿Alguien puede levantar sus manos y declarar: Dios manifestará su gloria en Venezuela? Dios manifestará su gloria en mi casa. Dios se manifestará con su gloria en mi familia, en mi finanza, en mi vida. Alguien tiene que atreverse en esta mañana y ser valiente y declarar que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Alguien tiene que ser valiente y dar un paso de fe para decirle al mundo, al diablo: voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Aleluya. Pero para eso usted y yo tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Hay una gloria que Moisés no pudo tocar. Hay una gloria que Moisés no pudo acercarse, sino detrás de la peña, porque es una gloria de peso. Es una gloria, escucha, inminente. Es una gloria que llamamos fuego consumidor. Pero también hay una gloria que la Biblia llama peso de gloria. Diga conmigo: cabó. Grítalo conmigo: cabó. Ese peso de gloria se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 4, verso 17. No sé si Santiago puede ubicarlo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Hay una gloria divina que el hombre no puede soportar, pero hay una clase de gloria que Dios coloca en algunos hombres de la tierra. Tú estás llamado, tú estás destinado para soportar el peso de gloria. Alguien dice amén a eso en esta mañana. Allí está la diferencia de la gloria que Dios, de la gloria que vio Moisés a la gloria que habla Corintios. Aleluya. Y son una clase de personas que pasa por procesos. Son una clase de gente que Dios llama para triturarlo, para edificar en ellos columnas para sostener el peso de gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Así que la gloria, tanto la unción, no baja de manera abstracta a la tierra. Baja sobre recipiente, baja sobre persona. Igualmente que el vino nuevo. El vino nuevo no se derrama al piso, sino que es colocado dentro de odres nuevos. Aleluya. Y cuando yo hablo de hijos que sostienen dimensiones, estoy hablando, escucha, de niveles de autoridad. Una dimensión es un nivel de autoridad. Es un acceso, es un peso espiritual, es una puerta que se abre y que Dios quiere manifestar en la tierra. Por eso es que usted tiene que estar atento a esta palabra, porque siempre vendrán a confundirlos. Hay personas que hablan y cuando usted escucha a alguien decir: ¿qué es eso de dimensiones? Eso es fábula, eso es magia. Ni es magia ni es fábula. Son niveles de autoridad. Son puertas que dan acceso a algo mayor o peso espiritual. Aleluya. Sí, porque las personas que no entienden y son muy religiosas, cada palabra que alguien inspirado por la revelación del Espíritu Santo contradicen. Porque para ellos no están, para ellos no existen, para ellos chocan con la religión. Por eso es que cuando usted escucha a alguien decir: ¿y qué es eso de dimensión?, tienes que entender que son niveles de autoridad. ¿Alguien me está escuchando? Si el hijo es pequeño, la dimensión se queda en el cielo. Y si el hijo es una columna, la dimensión se asienta en la casa. Aleluya. Por eso, dile al vecino: somos hijos que sostenemos dimensiones. Vamos, vamos, vamos. Grítalo, 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 grítalo.
¿Cuántos me van a ayudar a predicar en esta mañana? Aleluya. Somos hijos que sostenemos dimensiones. El pastor carga la visión. ¿Escuchó bien? El pastor carga la visión. La visión es el plano, pero los hijos columna carga la dimensión. Es el peso. Aleluya. Sin columna el plano es un papel. Con columna la dimensión es un edificio. Aleluya. Tú eres el que permite que lo que Dios dijo en el tercer cielo se manifieste en Barquisimeto, en tu familia, en tu casa. Saca el dedo de Dios y apúntalo a la persona que tienes al lado y dile: tú eres el que permite que las cosas o que la palabra que Dios dijo en el cielo se manifieste en la casa, en tu vida. Porque usted está diseñado para sostener el cabo. Aleluya. La gloria no busca silla, la gloria busca hijos columna. ¿Escuchó eso en esta mañana? Gloria a Dios. En griego la palabra gloria es doxa, con X. Doxa significa opinión, significa brillo, pero en hebreo, el lenguaje del diseño original, significa cabo, peso. Aleluya. Significa peso. Cabo, diga cabo. Dios no está buscando gente que flote en una nube emocional. Dios está buscando estructura que aguante el peso de su presencia. Aleluya. El problema de esta generación no es que Dios no quiera bajar algo, no es que Dios no quiera bajar su gloria o la unción, es que si baja sobre los hijos raquíticos, los aplasta. Aleluya. Hoy se acaba la era de los hijos inflables, y nace la era de los hijos de bronce y de cedros. Alguien tiene que decir amén en esta mañana. No eres llamado a pertenecer a una iglesia raquítica. El diseño de Dios nunca fue tener una iglesia niña. El diseño de Dios fue tener una iglesia madura, con estructura, para alcanzar a la humanidad y salvarla. Aleluya. Te voy a hablar entonces de ciertas dimensiones en esta mañana. La dimensión de la provisión sobrenatural. Digan, la dimensión de la provisión sobrenatural es la dimensión del sustento. Aleluya. Como decía yo en los domingos anteriores, cuando el hijo crece ya deja de estar recibiendo en casa y ahora es una persona que sostiene la casa, porque maduró, porque creció. Pablo dijo que cuando fue hombre dejó lo que era de niño. Aleluya. Así que si tú tienes un tiempo en el Señor, examina tu vida, examina cómo hablas, examina cómo piensas, porque si sigues pensando como un niño, tú no has crecido. Aleluya. Me voy de la iglesia porque el pastor no me saludó. Niño. Me voy de la iglesia porque se metieron conmigo. Niño. Me voy de este lugar porque me pisaron el dedo gordo del pie. Niño. Hay niveles de provisión que no se alcanza con trabajo duro. ¿Alguien escuchó eso? Aleluya. Gloria a Dios. Sino con hijos que sostiene el altar de la fe. Aleluya. Cuando el cielo abre una ventana de abundancia, necesita columna que administre el peso sin corromperse. Aleluya.
Por eso escucha, hay personas que le oran al Señor por provisión, por recursos, por oro y por la plata, pero Dios no te lo va a otorgar porque sabe que no tienes la estructura, porque te van a aplastar todos los recursos y te vas a corromper. Se necesita estructura. Alguien grite: necesito estructura para recibir los recursos del cielo. Aleluya. Y para eso tienes que tener el altar de la fe en tu vida. Cuando el cielo abre una ventana de abundancia, se necesita esa columna que administra el peso de esa abundancia sin corromperse. Ejemplo, en la Biblia tenemos a José en Egipto. José no era solo un administrador, era una columna que sostenía la dimensión de supervivencia, la dimensión del sustento de una nación y del linaje de Israel. Aleluya. Él sostuvo la dimensión del sustentador. En medio del caos, en medio de la escasez, Dios levanta hijos sustentadores. A ver las manos de esos hijos sustentadores, aleluya, que dijeron: mamá, gracias por los estudios, papá, gracias por tanto, pero ahora me toca a mí. Aleluya, aleluya. Dios, me has dado tanto, Señor, me has dado tanto. He recibido de mi padre espiritual, de mi madre espiritual, he recibido tanto de esta iglesia, pero ahora me toca. Oh, pero ahora, alguien que lo grite: pero ahora me toca. Esos son los hijos sustentadores, aleluya. José sostuvo la dimensión del sustentador en medio del caos, en medio de la escasez. Aleluya. Y Dios levanta hijos sustentadores con la sabiduría para administrar y con el corazón correcto para amar a sus hermanos. Ay, 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 ay. Con el corazón correcto para amar a sus hermanos. Porque si no tienes el corazón correcto, en vez de perdonar a tus hermanos, en vez de amarlo, en vez de promover, escucha, a tus hermanos, o de proveer a tus hermanos, entonces si no tienes ese corazón correcto, tú matas a tus hermanos. ¿Alguien me está escuchando? Tú dejas morir de hambre a tus hermanos y tú dejas de bendecir a tu casa o a tu iglesia. Esa historia la vemos reflejada en José. Aleluya. Porque si no tienes un corazón correcto, vas a pensar de esta forma: yo fui el que trabajé, yo fui el que soportó todo. Que ellos trabajen, que ellos mire bien cómo se las arreglan. Pero José no dijo eso. Pero el que alcanza esa dimensión tiene el corazón de José, aleluya. Perdona y ama a sus hermanos y bendice su casa y sostiene su casa, y sabe que todo por lo que pasó era con el fin de ser un sustentador de la casa. Oh, alguien hace algo para Dios en esta mañana. Mientras el mundo moría de hambre, la columna llamada José sostenía la despensa de Dios en la tierra. Este era el código de José. Hay una dimensión donde la escasez no tiene permiso de entrar. Oh, esto tiene que ser para alguien. Estaba reacio esta mañana de decir esto, y Dios dijo: dilo. Así que yo le dije a Dios en esta mañana: entonces si lo suelto, debe ser para alguien en esta iglesia. Aleluya. Hay una dimensión donde la escasez no tiene permiso de entrar.
Pero esa dimensión solo se asienta sobre hijos que tienen el carácter de administrador. En Génesis, en el capítulo 41, verso 41, dice las escrituras: dijo además Faraón a José: he aquí yo he puesto sobre toda tierra de Egipto. Entonces, te he puesto sobre toda tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó que su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y puso sobre él, escucha, toda la tierra de Egipto. Ese es uno de los niveles que Dios muestra que es posible alcanzar en la tierra. ¿Alguien me está siguiendo? Faraón transfiere toda la autoridad a José, porque cuando tú conquistas dimensiones, a ti se te otorga autoridad. Yo no sé si me estás escuchando. Comenzaste vendiendo un par de empanadas, comenzaste colocando una bodega, comenzaste a levantar una Santa María, comenzaste a tener 100, comenzaste a tener 200, porque cada vez que tú conquistas se te otorga un nivel de autoridad. Alguien tiene que decir amén en esta mañana. Al principio administraba 100, al principio te daban algo, pero ahora tienes miles en tus manos. Así que cuando tú conquistas dimensiones, a ti se te otorga autoridad. Tendrás autoridad de decirle a esa escasez: no entras en mi casa. Aleluya. Diga conmigo: esto es gobierno espiritual. Dígalo fuerte: esto es gobierno espiritual. Porque la autoridad no se pide, la autoridad se libera cuando tu estructura demuestra que puedes sostener el peso de una dimensión. Aleluya. Faraón no entregó el anillo a José porque le cayera bien, sino porque José fue el único que tuvo la capacidad arquitectónica para sostener la dimensión de la crisis que venía sobre la tierra. Gloria a Dios. He llamado esto la ley de transferencia. Diga: la ley de transferencia. Tú no la pides, a ti se te otorga. ¿Por qué? Porque el cielo ve que has desarrollado estructura. ¿Alguien me está siguiendo? Aleluya. Gloria al Señor. En el reino nadie gobierna lo que no puede sostener. Aleluya. Faraón tuvo un sueño. Faraón tuvo una revelación a través de un sueño que Dios le puso, pero no tenía la estructura para interpretarlo ni ejecutarlo. Solo José operaba en una dimensión de sabiduría superior que los demás consejeros del faraón. Ay. Dios va a levantar gente sabia en esta casa. Dios te va a levantar, escucha, en tu trabajo, en tu negocio, y la gente se preguntará: ¿y cómo lo hiciste? ¿Y cómo levantaste ese negocio si eres un muchacho? La sabiduría de José ha caído sobre ti. Aleluya. Porque José le diseñó a Faraón el plan
de 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Él estaba conquistando la dimensión del tiempo y de la economía para toda una nación. Aleluya. Faraón entendió que si José podía sostener la revelación en su mente, podía sostener el reino en sus manos. Oh, reciban. Faraón lo entendió y yo también lo entiendo, porque aquel que yo veo revelación en su espíritu, aleluya, lo preparo para ser columna en esta casa. Faraón vio que José tenía la revelación, le cayó en el espíritu, la tenía en la mente, le hablaba a través de su boca y dijo: ¿me puedes sostener el reino con tu mano? Por eso es que los hijos columna que tienen esta clase de revelación no tienen miedo a un cargo. No tienen miedo cuando el pastor le da el micrófono. No tienen miedo cuando el pastor le asigna una tarea. Aleluya. Gloria al Señor. En Génesis capítulo 41, en el verso 39, dijo Faraón a José: no hay entendido ni sabio como tú. Aleluya. Mira con ojo de Dios al vecino y dile: eres un hijo sabio, eres un hijo entendido. Los hijos de Dios, Santiago, está por encima de otros en la tierra. Oh, eso pasó por encima. Faraón le dice a José: no hay entendido ni sabio como tú. Por eso tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Aleluya, aleluya. Por eso que un padre de familia puede tener 5 muchachos, pero aquel que tiene el dedo de Dios sobre su cabeza, aleluya, como lo tenía José, aún sus padres van a él para consultarlo. El anillo que dio Faraón a José es la respuesta al peso cabo. Aleluya. Era el anillo singular, el anillo que tenía el sello que se mojaba y se marcaba o sellaba el documento. Era un sello real, aleluya. Así que ese anillo representaba la autoridad legal. Diga conmigo: autoridad legal. Aleluya. Pero esa autoridad solo fue transferida cuando José demostró que era una columna de sustento. Ay, 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 ay. Muchos quieren el anillo de autoridad, pero no quieren el peso de la dimensión de la responsabilidad. Cuando tú conquistas una dimensión, por ejemplo, conquista la dimensión de la intercesión y cambia la atmósfera de tu casa, cambia la atmósfera de la iglesia, cambia la atmósfera de la ciudad. El cielo te otorga legalmente el anillo para gobernar esa atmósfera, para gobernar el ambiente de tu casa, para gobernar la atmósfera de la ciudad. Por eso José se trasladó de la cárcel al trono. Y hay muchos de ustedes que están como José, no en el trono, sino que como si estuvieran en una cárcel. Pero diga conmigo: hoy se abren las puertas de esa celda. Grítalo, grítalo: hoy se abren las puertas de esa celda. Aleluya. José dio un salto de estructura. José cambió de ambiente.
José pasó años siendo procesado como una columna en la cárcel. Dios estaba probando si su estructura de carácter era de madera o de bronce. Si José se hubiera quebrado por la traición de sus hermanos o por las acusaciones de la mujer de Potifar, no habría podido sostener la autoridad de Egipto. Por eso dale un codazo santo al vecino y dile: no te me rajes, no te me rajes. José no se rajó por la traición ¿Hay alguien acá que se ha sentido traicionado por un hermano? ¿Hay alguien acá, escucha, que ha sido acusado injustamente? Dale un codazo nuevamente y dile: no te me rajes. Aleluya. Si eso hubiese ocurrido, José no podía sostener la autoridad de una nación. Tú no saltas al trono por suertes. Tú saltas al trono porque tu estructura ya es lo suficientemente fuerte para que Dios deposite su autoridad sobre ti. Así que Faraón, escuche bien, hijos, miró a José y no vio un esclavo, vio un administrador. Ay, 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 ay. Por eso aquellos que no tienen revelación no creen lo que Dios ya ha visto de ellos. Porque Dios no te ve como un simple servidor en esta casa. Dios no te ve como un simple recogedor de basura. Dios te ve como un gran administrador. Alguien hace algo para Dios en este momento. Faraón no vio a José como un esclavo, vio una columna de gobierno. Ay, 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 ay. Y le dijo, o me imagino que le dijo: José, yo tengo el título del rey, pero tú tienes la dimensión de la solución. Ay, 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 ay. Alguien que trabaja en una empresa, el jefe va a salir corriendo a buscarte, porque el jefe sabe que en ti hay solución. Aleluya. Te está pasando, te está ocurriendo. Aleluya. Gloria a Dios. Y como el jefe sabe, escucha, aquí está mi anillo. Eso fue lo que hizo Faraón con José. José, aquí está mi anillo. Yo profetizo en esta hora, en esta casa, que hay hijos que están dejando de pedir permiso en el mundo espiritual para convertirse en la autoridad que Dios quiere usar. Aleluya. Cuando tú conquistas la dimensión financiera de tu casa, el cielo te entrega, el cielo te otorga el anillo de la abundancia. Aleluya. Cuando tú conquistas la dimensión de la paz, en medio de la crisis, el cielo te otorga la autoridad sobre las tormentas. Aleluya. Por eso es que la autoridad es el premio de Dios para aquellos hijos que se atrevieron a sostener dimensiones que otros rechazaron porque las sintieron pesadas. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. La boté de jonrón, alguien la agarró. ¿Qué pasó? Alguien la agarró. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Hay autoridad que Dios te da. Es un premio para ti, porque
Hubieron personas que la rechazaron, que huyeron, porque ellos sintieron que eran muy pesadas para cargarlas. Dios no le da el anillo a quien lo busca, se lo da a quien ya está sosteniendo el peso de la visión. José no era un esclavo con suerte, era una columna de sustento. Él sostuvo la dimensión de la provisión divina para toda una nación. Hay provisiones que no son para cualquiera, por más cargos que posean en la tierra. Ahí estaba Faraón, y esa autoridad Dios no le dio. Dios no se la dio a Faraón. Pregúnteme por qué. Porque el que Dios usó fue José, y a él se le dio los granos. José fue quien Dios le dio los granos para sustentar toda una nación. Así que de tus bolsillos, de tu boca, de tus manos, de tus vidas saldrá palabra, saldrá sabiduría, saldrá todos los recursos que esa casa necesitan. Dios no le dio el grano a Faraón, se lo dio a José, porque José tenía la estructura para cargarlo. Si tú no sabes administrar el sueldo o las primeras ganancias de tus negocios, sucederá lo mismo que Lucas 16:11 nos dice: pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Ay, 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 ay. En otras palabras, si tú no puedes administrar tus propios centavos con integridad, no pides o no pidas la dimensión de las naciones. No pida eso, porque si tú lo llegase a tener, te van a aplastar. Aleluya. Dios no le da finanza a los que quieren lujos, le da recurso a las columnas que sostienen el alimento de la casa. Aleluya. Por eso, una cosa es pedir provisión y otra cosa es ser un canal. Una cosa es pedir bendición y otra cosa es ser bendición. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. Yo quiero ser un canal para el río de Dios. Yo quiero ser un canal para el río de Dios. Hazme más profundo, hazme más ancho. Yo quiero ser un canal para el río de Dios. Yo quiero ser una voz a la palabra de Dios. Yo quiero ser una voz a la palabra de Dios. Quemas mis labios con el fuego del altar. Yo quiero ser a la palabra de Dios. Yo quiero ser bendición para el pueblo de Dios. Yo quiero ser bendición
para el pueblo de Dios. Unge mi cabeza con el aceite de la unción. Yo quiero ser bendición para el pueblo de Dios. Si se lo va a dar, gózate en su presencia. Una cosa es pedir bendición y otra cosa es ser bendición. Aleluya. Dando a entender que Dios levantará hijos que saben llevar el peso de gloria sobre sus hombros y que extenderán sus manos para administrar recursos y riquezas que Dios le da en autoridad a ellos. Aleluya. La otra dimensión que quiero hoy hablarles, la dimensión de la victoria. Alguien quiere tener victoria en este mundo. Alguien quiere tener victoria terrenal. Aleluya. A ver, de las manos levantadas, ¿quién quiere tener victoria? Entras a la dimensión de conquista. Aleluya. Hay dimensiones de autoridad donde Dios decide entregar una ciudad entera a una iglesia. Ay, 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 ay. Y usted comenzará a pensar: ¿y cómo, Carrizo, se digiere esto si somos tan pequeños? Si no tenemos la cantidad de gente. Dios no está viendo eso. Dios está viendo la clase de estructura que tiene la iglesia. Dios está viendo la clase de líderes que tiene la iglesia. He venido enseñándole a los líderes estas últimas semanas: proyéctense, porque pronto seremos miles. Debes tener la clase de estructura para pastorear miles. Debes de tener la palabra para bendecir a miles. Alguien tiene que decir amén a esto. Aleluya. Pero hay dimensiones de autoridad donde Dios decide entregar una ciudad entera a una iglesia, a un hombre de Dios, a un pastor. Pero una ciudad no se toma solo con un pastor, se toma con hijos que sostienen los brazos de autoridad. Ejemplo bíblico: Ur y Aarón. En Éxodo capítulo 17 nos cuenta la Biblia de una historia. Mientras Moisés estaba en la cumbre, sus manos se cansaban. Si las manos caían, la dimensión de la victoria se cerraba. Ur y Aarón se convirtieron prácticamente en columnas humanas que sostenían los brazos de Moisés. Aleluya. Ellos no estaban peleando con espada abajo. ¿Alguien escuchó esto? Ellos estaban sosteniendo la dimensión de la autoridad de Moisés arriba. Ay, 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 ay. Hay victoria que no depende de la espada de un soldado, sino de la firmeza de la columna que sostiene las manos del Padre. Hay batallas que no se van a ganar con la espada del guerrero. Se gana con la firmeza de la columna que sostiene la autoridad de la casa. Aleluya. Moisés tenía la vara. La vara representa autoridad, pero le pesaba en sus brazos por tener mucho tiempo levantándolas. Si la columna, que fueron Ur y Aarón, se cansaba también, entonces el pueblo perdía la batalla. El pueblo moría.
Ellos no estaban peleando con espadas. Ellos estaban sosteniendo la dimensión de la victoria en el mundo espiritual. Yo no sé si usted me va a entender, pero yo me imagino que hoy, en este tiempo, esas son las personas que están allí en su cuarto, levantando las manos de su pastor, levantando las manos de su pastora, levantando las manos de los líderes. Esas son las personas que no están peleando abajo, sino que están peleando arriba. Oh, aleluya. Esas son las personas que no están tomando guerra ni espada en las manos, sino que están doblando su rodilla, sino que están levantando clamor en casa, que están levantando allí en su cuarto de guerra, orando día tras día, en la madrugada, en la noche. Esas son las personas que traerán la victoria a la iglesia. Por eso, hijos, tú no necesitas decirle a tu pastor cómo pelear. Necesita que le sostenga los brazos mientras él decreta, mientras él profetiza, mientras él ora, mientras él predica. Aleluya. Cuando tú eres fiel en tu asignación, estás sosteniendo la victoria de toda la iglesia. Aleluya. Porque tu fidelidad es el escudo que garantiza la victoria de tu general. Aleluya. En 2 de Samuel hay una historia impresionante. En el capítulo 23 del verso 9 en adelante, la Biblia nos cuenta una poderosa historia. Dicen que los hombres de Israel habían retrocedido frente a los filisteos en Pasaramín. El ejército había retrocedido. Esa clase de gente fusilánime, esa clase de asistentes que vienen a la iglesia, que son niños espirituales, huyen por causa de la presión, de la dimensión de la guerra. Ay, 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 disculpe a aquel que quizá se sienta achicopalado por esta predicación. Pero esas son la gente que huyen por la presión de la dimensión de la guerra. Era mayor que la estructura que poseían. La guerra era mayor que su corazón, era mayor que su alma, era mayor que sus convicciones, era mayor que su fe, era mayor que su espíritu. ¿Están acá? Aleluya. Gloria a Dios. Pero, diga conmigo, pero. Ay, Dios saca a alguien entre la multitud llamado Eleazar. Yo veo algunos Eleazares aquí sentados en esta iglesia. Mira con ojos de Eleazar al vecino y dile: tú eres uno de ellos. Con ojos de Eleazar, con ojos de Eleazar. Pone la cara de Eleazar, por favor. Gloria a Dios. Pero Eleazar se quedó solo. Todos huyeron menos Eleazar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Todos huyeron menos Eleazar. Otros abandonaron, pero los Eleazares se quedan. Y dice en la Biblia que él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y su mano se quedó pegada en la espada. Eleazar no solo estaba peleando, él se convirtió en uno solo con su asignación.
Aleluya. En el reino la victoria se manifiesta cuando la columna, el hijo columna y la herramienta que es su asignación divina, que es la visión de la iglesia, se fusiona en él en uno solo. La columna que está allí no suelta su asignación, no suelta su responsabilidad, no suelta la visión. Se necesita hijos en esta iglesia que se convierta en uno con su asignación. Aplaudo al Señor con fuerza en esta mañana. Mientras Eleazar sostenía la espada, estaba sosteniendo la victoria legal de toda una nación. Él sostenía la dimensión de la victoria. Él no estaba esperando a alguien que lo ayudara. Ay, 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 ay. Él decidió ser el poste de soporte de ese campo de batalla. Si se van los demás, yo me quedo. Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Si se van otros, yo me quedo. Si los demás huyen, yo soy valiente. Tomaré mi asignación, mi espada. Tomaré mi espada y pelearé hasta que esa espada, mi asignación, se pegue a mí y yo a ella. ¿Alguien dice amén a eso? Las escrituras dicen que aquel día Jehová dio una gran victoria y el pueblo volvió tras el botín. Wow. El pueblo regresó, no para pelear, porque el trabajo lo hizo una sola persona: Eleazar. Dios va a levantar Eleazares aquí. Y escucha esto tan poderoso. Dice la Biblia que el pueblo solo vino para el botín. Aquí está el secreto de esta historia. Un solo hijo columna puede sostener la victoria de miles. Puede sostener la victoria de miles. El pueblo no peleó, pero el pueblo fue bendecido porque Eleazar no soltó la espada. Eleazar tenía el mismo calibre, el mismo carácter y el mismo corazón de José. Porque si no hubiese tenido ese corazón, él hubiese dicho: ¿y ahora para qué vienen ustedes si me dejaron solo? Por eso es que Dios llama a esta clase de personas en la iglesia y le otorga autoridad, le otorga dimensiones de victoria, le otorga dimensiones de provisión, porque sabe Dios que él o ella van a ser buenos administradores y también van a bendecir a aquellos que por temor huyeron. Escuchen esto. Hay dimensiones de victoria en esta ciudad que no han sido desatados. Porque cuando viene el filisteo de la crisis, muchos salen huyendo. Pero Dios hoy está buscando los Eleazares de la iglesia, su reino en Barquisimeto, los Eleazares de la iglesia, su reino en el Tocuyo, los Eleazares de la iglesia, su reino en la Carroceña, en el Cojí, en Acarigua. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana?
Alguien grite: aunque todos se vayan, yo me quedo en mi puesto. Soy uno con mi asignación. Esas son las clases de hijos que pelean tanto y sirven tanto y dan tanto que la asignación se le queda pegada en su mano. Cuando tú te vuelves uno con la visión de tu casa, tú conquistas una dimensión de victoria terrenal. Aleluya. Y lo más glorioso de esto es que cuando tú vences como columna, la bendición alcanza a los que no pelearon contigo. Aleluya. Esa iglesia, con esa butaca y con esa atmósfera de aire acondicionado, no solamente la disfrutará el hijo que peleó, sino también los que nunca y no estaremos molestos. Le daremos testimonio que juntos somos más fuertes que nunca. Alguien hace algo para Dios en esta mañana. Porque fuiste el que sostuvo la dimensión de la guerra allí en el campo. Aleluya. Declaro sobre esta iglesia que tus manos se pegan hoy a la visión de su reino, y no habrá filisteo que te mueva del territorio que Dios te entregó, y no habrá filisteo de la crisis, no habrá filisteo de la escasez, no habrá filisteo de la pobreza. Tú no te mueves de tu puesto, tú no te mueves de tu asignación, y verás la manifestación del peso cabó, del peso de gloria sobre tus hombros. La victoria no es de los que son muchos, son de los pocos que tienen la mano pegada de la visión. Aleluya. La última dimensión para terminar: la dimensión de la revelación, del diseño. Esa es la dimensión en la cual Dios le suelta los planos a los hijos. Los planos o el diseño que Dios quiere ejecutar en la tierra, Dios llama a esta clase de hijos para revelarle los planos, para revelarle el diseño. ¿Alguien dice amén a eso? Es el nivel donde Dios revela los planos de lo que Él va a construir. No todos pueden cargar un secreto divino. No todos pueden cargar una revelación de Dios. Se necesita madurez para que la revelación no lo destruya. En la Biblia se habla de una historia maravillosa. La Biblia los llama los valientes de David. ¿Dónde están los valientes de Jesús Montilla? Somos pocos por ahora, pero con esos pocos traeremos victoria y tendremos botín. David tenía una visión: establecer el tabernáculo de David y conquistar a Jerusalén, entronarse como rey. Sus valientes no eran solo guardaespaldas. Aquí no hay simples escuderos, aquí no hay simples líderes, aquí no hay simples protocolos, aquí no hay simples sugieros. Eran columnas que sostenían la dimensión de un reino establecido. Ellos creyeron en el diseño de David cuando David estaba en una cueva.
¿Alguien me está siguiendo? Ellos estuvieron, o mejor dicho, ellos sostuvieron la dimensión del trono antes de que el trono existiera. Aleluya. Dios no le revela su secreto a los niños. Esto no es para algún niño acá. Esto es para gente adulta de estatura espiritual. Dios no le revela su secreto a los niños. Se los revela a las columnas, a los hijos columna. Hay dimensiones de revelación, hay dimensiones de sabiduría que solo se abre cuando hay madurez para cargarlas. Aleluya. Y el ejemplo bíblico son los valientes de David. En 2 de Samuel capítulo 23 se habla de esa historia. Estos hombres sostuvieron la dimensión del reino cuando David solo tenía una cueva. Ay, 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 como que me estoy pareciendo a él. Ellos no veían a un fugitivo, ellos veían a un rey. Ellos no veían una cueva, ellos veían un trono. Aleluya. Y sostuvieron la visión hasta que la visión se hizo realidad. Esta es la revelación que separa a los mercenarios de la unción, que siempre van de iglesia a iglesia, de pastor a pastor, de recibir y se van, a los verdaderos hijos columna que permanecen. Es la capacidad de ver el diseño final cuando los materiales aún no han llegado para la edificación. No hay cemento, no hay cabilla, pero ya yo veo el templo. ¿Están acá? Es la capacidad de ver el diseño final cuando los materiales aún no han llegado a la obra. Aleluya. Es la dimensión de la honra profética. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque yo no he construido un templo físico, yo solamente cargo una palabra. Y yo honro esa palabra. Y habrá hijos que se levantarán y me dirán: yo también la honro. Yo no veo lo que cargas en el bolsillo, yo veo la palabra que tú cargas. Yo veo la profecía que se te ha dado. Yo veo la asignación que Dios ha desatado. Aleluya. Y cuando David estaba en la cueva de Adulán, no tenía corona, no tenía palacio, no tenía ejército. Lo que tenía era una deuda, una persecución y un grupo de hombres amargados. Ay, 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 ay. Pero esos hombres amargados para David eran sus valientes. ¿Por qué? Porque ellos no se conectaron con la situación, ellos se conectaron con su asignación. Ay, 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 ay. Quieres ser bendecido, quieres ser prosperado. Cuando Dios te envía a una ciudad, cuando Dios te levanta como un líder, no te conectes con la situación, conéctate con tu asignación y verás la manifestación del Cabó sobre tu vida.
verás la gloria de Dios. Es que ¿cómo voy a hacer? No tengo dónde caerme muerto. No, conéctate con la asignación que Dios te ha dado. Conéctate con lo que Dios te ha otorgado. Conéctate con la palabra que Dios te ha soltado y vendrán los recursos, vendrá el oro, vendrá la plata, vendrá el bloque. Todo se manifestará. Por eso que estos valientes no se conectaron con la situación, se conectaron con su asignación. Un hijo espiritual con la mentalidad de niño sigue el pastor cuando el pastor lo bendice, cuando el pastor le da una bolsa de comida, cuando el pastor lo saluda. Un niño espiritual sigue el pastor cuando el pastor lo trata bien, cuando el pastor tiene un carro, cuando el pastor tiene una iglesia grande. ¿Alguien me está siguiendo? Pero un hijo columna es el que sostiene la visión cuando el pastor solo tiene un sueño, cuando el pastor solo tiene una palabra de Dios, cuando el pastor o la mujer de Dios solamente tiene una visión. ¿Dónde están esos hijos columna en esta casa? Los valientes de David no veían un hombre escondido detrás de piedras. Ellos veían un rey, el rey de Israel. Aleluya. Ellos no esperaron a que David se sentara en el trono de Jerusalén para comenzarlo a honrar. ¿Están acá? Ellos levantaron el trono dentro de la cueva. Los respetaron, los reconocieron, lo honraron, lo amaron y le obedecieron dentro de la cueva. ¿Están acá? Alguien diga suavecitamente: dentro de la cueva. Uy, lo dijo muy duro, más suave. Dentro de la cueva. No, a la cuenta de 3, pero suavecito, diga: dentro de la cueva. Más alto: dentro de la cueva. Cueva. No hay nada en la cueva. Solamente un hombre con sueño. Solamente un hombre con una visión. Ay. No hay nada. Solamente cueva. ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Alguien no está Hay una visión, hay una palabra profética, hay una asignación, hay un sueño de Dios. Alguien dice amén. Aleluya. Y allí fueron leales, y allí ellos honraron, y ahí ellos dejaron la amargura y fueron valientes. Así que si tu pastor te habla de conquistar Barquisimeto, de comprar edificios y hacer escuelas con toboganes, de alcanzar naciones, y hoy no tiene ni para comprar las butacas, es tu mejor momento de convertirte en hijos columna de esta casa. Alguien haga algo para Dios. Porque tu trabajo no es cuestionar al pastor por la escasez del presente, sino para sostener el peso de gloria del futuro. Gracias, Jesús.
Estos hombres se fortalecieron con David y David con ellos. La agarró. Estos hombres se fortalecieron con David y David con ellos. Porque una ciudad no se puede conquistar uno solo o con uno solo. Somos todos. Aleluya. Ellos no fueron espectadores del éxito. Ellos no fueron espectadores de su reino, del éxito de esta iglesia. Ellos no fueron espectadores del éxito del pastor Jesús Montilla, de la pastora Rosmary. Ellos no fueron espectadores del éxito del departamento de producción, del departamento de su reino aquí. Ellos no fueron espectadores. Ellos fueron arquitectos del éxito. Oh, aleluya. La visión del Padre es espiritual. Es como un embarazo. El embarazo que Dios da. El Padre tiene el diseño, pero los hijos son el vientre que sostiene ese diseño. ¿Ok? ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que lo veamos, hasta que se manifieste, hasta que nazca. Aleluya. Pero si los hijos abortan la visión porque no ven nada, porque no veo iglesia, entonces la casa se vuelve estéril. Un hijo fuerte le dice al pastor: padre, yo no veo paredes del templo, pero yo huelo a gloria, pero yo siento la unción en ese lugar. Alguien ya está viendo eso en ese lugar. Aleluya. Por eso, adoradores, líderes y servidores, pastores, músicos, hemos venido reuniéndonos en esta semana y le he dicho: prepárense para la expansión. Y una de las cosas en la cual tenemos que prepararnos es la actitud de fe correcta. Vamos a servir como si le sirviéramos a miles. Vamos a adorar como si lo hiciéramos frente a miles. Y vamos a predicar con la mayor gana, la mayor pasión, como si lo estuviésemos haciendo frente a miles de personas que se congregará con nosotros. Alguien celebra conmigo en esta mañana. Porque es muy fácil honrar la visión y el hombre de la visión y los líderes de la visión cuando estamos sentados en el trono. Eso es muy fácil. ¿Usted no ha visto el programa de televisión que se llama Hola TV? Es un programa que habla siempre de la realeza y simplemente está, viene y se inclina ante el rey. Es muy fácil honrar a aquel que está sentado en el trono. Eso es muy fácil. Pero en el reino de Dios no sucede así. El reino de Dios celebra a aquellos hijos que aún no teniendo nada, aún no palpando nada, cree por fe de que lo mejor está por venir. Y el reino de Dios aplaude cuando ellos están caminando y llegan a la meta. Por eso tú no sigues lo que el pastor tiene en sus bolsillos.
tú sigues lo que el pastor carga en el espíritu. Aleluya. Si usted espera que la iglesia sea grande para ser fiel, tú eres un recolector del botín. Pero si tú te pegas al lado de tu pastor, aún estando en la cueva oscura, tú te convertirás en la columna que Dios va a usar para levantar el palacio. Disfrutarás el palacio. Gobernarás como columna de gobierno al lado de tu pastor. ¿Alguien lo está entendiendo? Porque la honra no es una reacción, la honra es una acción. Y tú no esperas que la gente llegue al trono para tratarlo bien, tú lo tratas bien desde ya. ¿Tú no se has fijado que cuando llega una persona importante en un lugar, todo el mundo sale corriendo? Porque sabe que es importante. Pero llega una persona normal y corriente, ni lo miras, ni le dice a la orden, nada. Pero el que tiene revelación honra dentro de la cueva. ¿Usted sabía que los hijos columnas sostienen el techo antes de que exista el techo? Sostiene la visión antes de que la visión se manifieste en la tierra. Porque creemos, la cargamos en el espíritu, la portamos. Y ahí ocurre algo. Cuando se te pega la asignación en tu mano, ocurre una transferencia. Diga transferencia. Hay un misterio allí. Como Faraón le dio el anillo a José, porque José sostuvo la visión del grano antes de que llegara el hambre. José tuvo la visión del grano antes de fabricar los hilos. No sé si me está siguiendo. Y por eso ocurrió una transferencia de anillo. Por eso ocurrió una transferencia de autoridad. Aleluya. Aquellos que están soñando por negocios, aquellos que están soñando por cosas grandes, ellos no van a comenzar a creer cuando lo tengan. Ellos ya lo están creyendo aún no teniéndolo. Se empapan, se instruyen, son sabios, estudian, se trasnochan de día, de tarde, de noche. Y cuando usted le pregunta del tema, te lo dice completamente. Yo no sé si estoy hablándole a alguien acá, aleluya. Yo no sé si alguien acá tiene pensado abrir un negocio de ropa. Ya conoce la marca, ya conoce el tipo de tela, ya conoce el hilo, ya conoce el tipo de tienda que quiere. Yo no sé si aquí hay alguien que quiere hacer un negocio o quiere establecer una empresa, pero aunque no tenga esa empresa físicamente, ya la tiene por dentro. Conoce el nombre, ya tiene el nombre, ya tiene el diseño del lugar, ya tiene el diseño del mostrador, ya está contando el dinero de la caja. Aleluya. Alguien está aquí creyendo por sueños grandes. Y cuando eso pasa, viene una transferencia de anillos. Y la gente dirá: muchacho, pero ¿y cuándo tú abriste ese negocio? No, ayer. Oye, pero tú me hablas como que si tuviese años con ese negocio.
Pero tú me hablas como un experto. Conoce todo. Ya tú estás soñando como lo tienes clasificado. Aquí pongo del color azul, aquí del rojo, o aquí la marca tal. Esto sirve para tal cosa. Estos son los repuestos para tal cosa, para tal carro. Este es la tela, o este es el champú, lo que sea. Y la gente te pregunta: ¿y cuánto tiempo tienes con tu negocio? No, todavía no he arrancado. Todavía no lo tengo. Pero ya tú lo tienes aquí. Y en ese momento se te transfiere una dimensión de autoridad en tu vida. Habla con propiedad. Mira, cuando eso ocurre, Dios dirá que se abran las puertas, y las puertas de las oportunidades vendrán. Y un día alguien llegará a ti. ¿Usted es el dueño? Sí. Te vengo a ofrecer este negocio. Te vengo a plantar este contrato. A plantear este contrato. Las puertas de las oportunidades vendrán a ti. Y tú te vas a sentar. Así como Mesibofé, cuando se sentó en la mesa del rey. ¿Cuánto cuesta eso? Ya vamos, permisito. ¿Cuánto me dijo? De aquí para acá, la actitud. Y aunque te tiemblen las piernas, sabrás que fue Dios que te está empujando a la siguiente dimensión de autoridad. Alguien hace algo para el Señor. Ya alguien se ha sentido así. Gloria a Dios. Porque un hijo de cristal ve lo que el pastor no tiene. Un hijo de cristal ve lo que la iglesia no tiene. Pero un hijo columna ve lo que el pastor nunca puede soltar: la visión, el sueño, la fe. ¿Alguien dice amén a esto? Ponte de pie en esta mañana.